Vamos a ver entonces la resolución de uno de los puntos del ejercicio 5. Vamos a ver en particular la resolución del ejercicio 5E. El procedimiento es el mismo para todos los puntos con las consideraciones que haya que tomar específicamente para cada ejercicio según las características que tenga, ¿sí? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a resolver entonces el punto E. Se nos pide desarrollar en serie de Fourier la señal periódica x de t igual -1 para t mayor que -2 menor que 0, 1 para t mayor que 0 menor que 2, siendo t el periodo igual 6. Vamos a ver la gráfica, vamos para abajo, y ahí está. Acá tenemos entonces serie de Fourier. Fíjense que cuando se habla de serie trigonométrica de Fourier, en general se omite trigonométrica y se habla solo de serie de Fourier. Pero cuando estemos trabajando después con la serie exponencial de Fourier, sí se aclara que es la exponencial, ¿sí? Para tener en cuenta las diferencias. Siempre que serie de Fourier es serie trigonométrica. Tenemos entonces ejercicio 5E. Bueno, acá tenemos de nuevo escrita la definición de la señal y fíjense que acá tenemos la gráfica. La definición nos dice que la función vale -1 para t mayor que -2 menor que 0. Fíjense acá abajo, tenemos para t entre -2 y 0, la función vale -1. Y entre 0 y 2, la función vale 1, acá arriba. Y tiene periodo t igual 6, es decir, que se repite cada 6 unidades de tiempo. Entonces, podemos marcar que acá, por ejemplo, tenemos el -3 y acá vamos a tener el valor del tiempo t igual 3. Ahí está, t igual 3. Entonces, todo lo que está entre -3 y 3 lo podemos tomar como un ciclo o un periodo de esta señal. Fíjense que después se repite lo mismo. Podríamos también tomar el periodo, si quisiéramos, ahí entre 0 y 6. ¿Sí? Fíjense que esto empieza en 1, baja a 0, después vale -1 y después vuelve a empezar en 1. ¿Sí? Es como una especie de escalerita y esa escalerita se repite. Y lo mismo si vamos para atrás. ¿Sí? Tenemos desde -6 a 0, por ejemplo, un periodo de esta señal. Sí, empieza en 1, vale 0, -1, 1, 0, -1 y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos esta señal periódica. El procedimiento para representar en serie trigonométrica de Fourier esta señal periódica x de t consiste en encontrar las expresiones de los coeficientes de la serie. Ya se los dije recién. Encontrar las expresiones de los coeficientes de Fourier. Esto consiste en calcular a sub 0, a sub n y b sub n según las expresiones dadas y luego reemplazar en la ecuación 11, que es la ecuación de definición de la serie de Fourier que estábamos viendo recién. Vamos a ir leyendo acá. Previo al cálculo de los coeficientes podemos observar las características de simetría de la función, para que en caso de presentar alguna simetría evitemos realizar el cálculo de los coeficientes que se anulan. Esto significa que según cómo sea la función, hay algunos de los coeficientes que puede anularse, ¿sí? ¿Y esto en qué nos ayuda? Y que si sabemos de antemano que alguno de los coeficientes se va a anular, bueno, no es necesario entonces entrar en cálculos matemáticos tediosos porque ya sabemos que el resultado va a ser 0. En este caso, estamos en el caso de una función con simetría impar. Sí, es una función con simetría impar.
Por si no lo recuerdan, las funciones impares, que esto lo hemos visto, son las funciones tales que f de t es igual a menos f de menos t. Y fíjense que este es el caso, porque si tomo, por ejemplo, f de 1, y f de 1 vale 1, y f de menos 1 vale menos 1. Sí, o sea que si reemplazo 1 acá, tengo como resultado 1, si reemplazo 1 acá, tengo f de menos 1, es menos 1, que es el negativo del anterior. O sea que esta es una función impar. Por ser una función impar, esto está en las herramientas teóricas, en todo caso después lo vemos, pero por ser una función impar, tomemos ahora esta información. Solo subsiste el coeficiente b sub n. Siendo a sub 0 igual 0 y a sub n igual 0. Quería este que me queda solo. Fíjense, a sub 0 es igual a 0 y a sub n es igual a 0. Entonces, si uno observa la paridad de la señal y se da cuenta que tiene una simetría, en este caso simetría impar, nos evitamos de hacer cálculos para a sub 0 y para a sub n. Directamente tenemos que calcular coeficiente b sub n, porque es el único que es distinto de 0. Sigo leyendo. Observamos la ecuación 14. La ecuación 14 la vamos a ver, es la ecuación del b sub n. Acá tenemos ecuación 14, es la ecuación que define cómo vamos a calcular el coeficiente b sub n. Y dice ahí, observando la ecuación 14 vemos que, siendo el periodo t igual 6, deberíamos integrar entre menos t sobre 2 igual a 3 y t sobre 2, perdón, menos t sobre 2 igual a menos 3 y t sobre 2 igual a 3. Pero la función tiene valor nulo en ciertas partes de ese intervalo, ¿sí? Fíjense lo que veíamos acá. Si integramos entre menos 3 y 3, la función tiene partes nulas, que sería exactamente esta parte que tenemos acá, desde menos 3 hasta menos 2, y después esta otra parte que tenemos acá, desde 2 hasta 3. La función ahí vale 0. Entonces, no es necesario integrar en esas partes porque sabemos que la función vale 0. Entonces, los límites de la integral los tendríamos que tomar entre menos 2 y 2, que es donde la función está definida, ¿sí? Desde menos 2 hasta 2 tenemos la función definida. Entonces tomaríamos en principio los límites de la integral desde menos 2 hasta 2. Sigo leyendo acá. Y por las características que tiene la función, la integral debería calcularse en dos partes. Está bien. Se va a calcular una parte para esta parte negativa, este intervalo donde la función vale menos 1, y otra parte para este intervalo donde la función vale 1. Es decir que, por propiedad de integrales, vamos a separar la integral en la suma de dos integrales. Una integral que va a ir desde menos 2 hasta 0 y otra integral que va a ir desde 0 hasta 2. ¿Sí? Bien, todo eso lo tienen escrito acá, así que después lo pueden ver con detalle y dándose el tiempo para entenderlo. Sigo leyendo acá. Teniendo en cuenta que x de t es impar y la función seno también es impar, su producto dará como resultado una función par. Eso también está explicado en las herramientas teóricas. Esto es como multiplicar más con más da positivo. Multiplicar más por menos da negativo. Menos por más da negativo y menos por menos da positivo. En este caso, el menos por menos sería una función impar por otra función impar. El resultado es una función impar. ¿Por qué tenemos la multiplicación de dos funciones impares? Voy a volver a esta expresión que nos da cómo debemos hacer el cálculo de b sub n. Y fíjense que para calcular b sub n tenemos el producto de x de t por el seno de n omega 0t y tenemos que integrar eso en un período. Al multiplicar x de t, que ya dijimos que para este ejercicio es una función impar,
la multiplicamos por otra función impar, todo este resultado, este integrando, nos va a dar una función par. Recién hablamos de eso y vimos que si el integrando de una función es par, en vez de calcular, vuelvo abajo, si el integrando de una función es par, acá está expresado, en esta expresión que tenemos acá, voy de nuevo, el integrando de una función es par, puedo calcular la integral en la mitad del intervalo donde estaba calculando y multiplicar por 2. Si es esa misma operación que les explicaba recién. En este caso, podemos hacer eso porque tenemos una función impar que está multiplicada por el seno en la expresión para calcular el coeficiente b sub n. Entonces, vamos a integrar, voy a bajar, acá, en lugar de hacer la integral, como habíamos hablado recién, vuelvo a subir, desde menos 2 hasta 2, vamos a hacer solo la integral desde 0 hasta 2 y multiplicar esa integral por 2. ¿Está bien? Y es lo que tengo finalmente escrito acá. Antes de seguir con esto, hago un pequeño paréntesis. Puede parecer un poco tedioso todo esto que les estoy diciendo ahora, de estas consideraciones que hay que tener en cuenta y demás, pero una vez que uno lo domina, realmente simplifica los cálculos y mucho. Fíjense que, ahora vamos a ver esto en detalle, pero fíjense que son 4 líneas nada más para resolver esta integral y llegamos al resultado, no tenemos que hacer más nada. Si no tuviésemos esta consideración de que el integrando de la función, de que si el integrando es una función par, podemos solo integrar la mitad y multiplicar por 2, tendríamos que haber hecho 2 integrales. Tendríamos que haber hecho una desde menos 2 hasta 0 y otra desde 0 hasta 2, o sea que ya estamos haciendo el doble de cálculo. Y si además no tuviésemos la consideración de que a sub 0 y a sub n son igual a 0, tendríamos que haber hecho de nuevo el doble de cálculo más, porque son 2 integrales más que hay que estar calculando. Entonces, si uno interioriza estos conceptos y los aplica, realmente se evita hacer mucho cálculo innecesariamente. Ahora, si a ustedes al principio les cuesta un poco y quieren hacer los cálculos para verificar, bueno, háganlo, es válido. Si prueben y sáquense la duda de que resolver las integrales les va a dar 0 para a sub 0 y para a sub n, y para una próxima vez no lo tienen que hacer. Y si quieren probar lo mismo, esta propiedad de calcular las 2 integrales y después sumarlas para ver que el resultado les da lo mismo que calcular solamente la mitad, una integral y multiplicarla por 2, también háganlo, ¿sí? Pruébenlo ustedes mismos. Bien, finalmente, escribimos entonces la expresión para el cálculo de este coeficiente b sub n. Tenemos este 2 que aparece, que es el 2 por estar calculando solo una integral y multiplicar por 2. Después en la expresión teníamos 2 sobre t, 2 sobre 6, el período es 6, por la integral desde 0 hasta 2 de x de t, fíjense que x de t en ese intervalo vale 1, ¿sí? De 0 a 2, vuelvo un poquito acá, de 0 a 2 la función vale 1. Entonces, x de t vale 1 por el seno de n omega 0 t por diferencial t. Este seno de n omega 0 t viene en la definición de cálculo de este coeficiente b sub n. Ya tenemos entonces escrita esta expresión. Fíjense que entonces lo único que tenemos que hacer es integrar una función seno. Entonces integramos la función seno, acá tienen el desarrollo hecho, reemplazamos omega 0 igual a 2pi sobre t, que es 2pi sobre 6, ¿sí? Se reemplaza el valor acá de omega 0 y se reemplaza acá. Se hacen los cálculos correspondientes y llegamos al resultado. Les dejo esos detalles de cálculo a ustedes porque son muy sencillos. Cualquier cosa, como siempre, después me preguntan. Pero llegamos a este resultado finalmente. Esa es la expresión del coeficiente b sub n. Fíjense que es importante notar que esta expresión, voy a hacer un poquito de zoom, es una función de la variable n. ¿Sí? Esto, que es b sub n, es una función de la variable n. La voy a leer para que veamos los detalles. Tengo 2 sobre n por pi, por 1 menos el coseno de n
por 2pi sobre 3. ¿Sí? Fíjense que tengo todos valores numéricos y lo único que es variable es n. ¿Por qué esto es así? Porque, como les explicaba un poco anteriormente, la sumatoria se desarrolla para el índice n. Entonces, para cada valor de n, esta expresión nos va a dar el valor numérico del coeficiente, y es lo que se ha hecho acá abajo. Fíjense que dice, resolviendo para algunos valores de n, tenemos b sub 1 es igual a 0,955, b sub 2 es igual a 0,477, b sub 3 es igual a 0, fíjense acá se anula un coeficiente, b sub 4, y así tiene distintos valores numéricos para cada n, este coeficiente b sub n. Finalmente, según la ecuación 11, que es la expresión de la serie trigonométrica de Fourier, podemos escribir la serie como esto que tenemos acá. Fíjense, voy a volver de nuevo un poco arriba para que veamos lo que ya habíamos visto. Esta expresión, vamos a limpiar un poco acá la pantalla. Ahí está. Fíjense que la serie trigonométrica de Fourier es a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega 0t más b sub n seno de n omega 0t. Ya dijimos que para este caso a sub n es igual a 0. Entonces este término desaparece. Y también dijimos que a sub 0 era igual a 0, o sea que este término también desaparece. Entonces, la serie trigonométrica de Fourier para esta función x de t que queremos representar nos va a quedar como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n omega 0t. Quédense con eso en mente, vuelvo abajo y fíjense entonces que tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de b sub n, todo esto es b sub n, lo voy a cambiar para que se vea de otro color. Todo esto es b sub n, que es esto mismo que tenemos acá, por el seno de n omega 0t. Fíjense que acá omega 0 se ha reemplazado por 2pi sobre t. 2pi sobre 6 me queda pi sobre 3. Y esta entonces es la serie trigonométrica de Fourier. Después lo que hay que hacer es desarrollar la serie para los distintos valores de n. Fíjense, desarrollando la serie para algunos valores de n obtenemos x de t es igual a 0,955 por el seno de pi sobre 3 por t, más 0,477 por el seno de 2pi sobre 3 por t, y así sucesivamente. Bien. Fíjense acá que esto tiene que ver con lo que les estaba explicando más temprano. Fíjense que finalmente lo que estamos haciendo es sumar. Voy a hacer de nuevo un poquito de zoom. Lo que estamos haciendo es sumar. Función trigonométrica seno. ¿Sí? Estamos sumando senos de frecuencia fundamental pi sobre 3 por n por coeficiente b sub n. Entonces vamos acá abajo. Frecuencia fundamental pi sobre 3 para n igual 1 por un coeficiente numérico que cambia la amplitud de ese seno. El próximo término, fíjense lo que pasa, aparece un 2 multiplicando para n igual 2, 2 por pi sobre 3, o sea que es la segunda armónica por un coeficiente numérico que me da la amplitud para ese seno, más 0,239, otro coeficiente numérico por el seno de 4pi sobre 3. Acuérdense que habíamos visto que b sub 3 era igual a 0. O sea que acá tengo 4 por pi sobre 3. Sería, digamos, una cuarta armónica, la frecuencia multiplicada por 4. Y así sucesivamente tenemos coeficiente que cambia la amplitud por
una frecuencia armónica de la frecuencia fundamental. Todo esto se suma y lo que hace finalmente es representar a la x de t. Y eso lo vamos a ver ahora y ahí es donde va a cerrar todo esto que estamos haciendo para serie trigonométrica de Fourier. Déjenme que busque un archivo. No me acuerdo si era este. A ver, denme un segundo. Van a estar viendo acá a la izquierda. Denme un segundo que estoy tratando de ubicar términos. Lo voy a poner en 1. Ahí está. Acá a la izquierda están viendo el código de un programita que hice para graficar lo que estamos viendo o lo que estamos calculando de serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? A la derecha van a estar viendo las gráficas. En la gráfica de arriba lo que vamos a ver es cada una de las componentes o cada uno de los términos de la serie por separado. ¿Qué sería eso? Sería cada uno de estos términos acá abajo. ¿Sí? Cada uno de estos términos. Vamos a ver, por un lado 0,955 por el seno de pi sobre 3, por otro lado 0,477 por el seno de 2pi sobre 3 por t, y así sucesivamente cada uno de estos términos por separado. Y en la gráfica de abajo lo que vamos a estar viendo es la suma, ¿sí? El resultado final para la x de t, que es el desarrollo de la serie trigonométrica de Fourier. Acá estamos viendo el desarrollo de la serie para n igual 1. O sea que solamente estamos sumando un término. Por eso las dos gráficas son iguales, ¿sí? Porque arriba tengo el primer término y abajo tengo la sumatoria de ese término, o sea que es ese término solo, por eso es igual. Pero yo voy a ir cambiando acá a la izquierda y voy a ir agregando términos. Voy a poner que ahora tenga 2 términos la sumatoria. Ejecuto el programa y fíjense lo que pasó. Apareció una armónica en color naranja, que fíjense, esto es muy interesante porque voy a escribir de nuevo con esto. Ahí está. Denme un segundo que borro. Ahí está. Fíjense entonces, tenemos la señal en azul, que es el primer término. Voy a marcar desde acá hasta acá que tenemos un ciclo de la señal en azul. Fíjense que la que apareció en naranja tengo 2 ciclos que entran en ese mismo intervalo de tiempo. O sea que significa que tiene el doble de frecuencia, ¿sí? O sea que estamos viendo el término de la segunda armónica. Y fíjense que tiene menos amplitud. Lo que les decía del coeficiente, ¿sí? Que cambia la amplitud de esta función seno en este caso. Y lo que vemos abajo es la suma de las dos. ¿Sí? La suma de estos dos términos. Fíjense cómo se ha empezado a deformar un poquito lo que estamos viendo acá abajo por estar sumando estos dos términos acá arriba. Voy a agregar otro término más. Un segundo que esto, ahí está. Voy a poner 3 términos. Ejecuto de nuevo el programita. El tercero nos daba 0, fíjense que apareció una línea amarilla acá que nos muestra ese 0 que no aporta a la señal. Así que voy a poner 4. Bien, ahí apareció otro término más. Fíjense que apareció en violeta. Apareció en violeta y fíjense ahora tenemos 1, 2, 3, 4 ciclos de la señal en un ciclo de la fundamental. O sea que tiene 4 veces la frecuencia, es la cuarta armónica, la frecuencia multiplicada por 4. Y fíjense acá abajo que sumó y se sigue deformando, pero esto todavía no se ve con claridad. Esto se hace sucesivamente y fíjense, ahora voy a hacer un poquito más grosero y voy a poner directamente, no sé, vamos a pasar directamente a 15, ¿sí? 15 términos para que vean lo que sucede acá abajo. Ejecuto el programita. Bien, fíjense acá arriba, entonces, la gráfica de arriba aparecen
muchos términos más, ¿sí? Ya empieza a verse nada, muchos garabatos, no podemos identificar uno del otro, pero fíjense lo interesante, lo que está pasando en la señal abajo. Al sumar todos esos términos, fíjense lo que pasa con la señal. Se está empezando a parecer a la señal que queríamos representar, ¿sí? A la x de t. Ahora voy a ser todavía más grosero y le voy a poner 100 términos, ¿sí? Una cantidad o 150, ya que tenía 15 pasamos a 150. Ejecuto el programita y fíjense lo que pasó abajo, ¿sí? Ahora arriba estamos sumando 150, estamos representando 150 términos, lógicamente ya no los podemos diferenciar porque tienen cada vez más frecuencia y la amplitud es cada vez menor, pero fíjense lo que pasó abajo en la x de t. Es interesantísimo esto, fíjense cómo se formó la señal que queríamos representar desde un principio. Vuelvo para que la veamos acá. Fíjense, esta es la x de t que queremos representar. Voy a despejar un poco. Ahí está, ¿sí? Fíjense, la forma de esta señal y volvemos ahora acá a la derecha, ¿sí? Tiene valor 1, acá dice 1, está muy chiquito, pero dice 1, amplitud 1, entre 0 y 2. Acá esto dice 5, está chiquito el valor también, pero bueno, acá tendríamos entonces el 2. Y bueno, ya si agrego más términos, no sé, vamos a poner 300 como por poner algo, ya no vamos a ver cambios groseros porque la señal ya está bastante bien representada. Ahí está, cambió un poquito nada más, ¿sí? Se hace más constante donde es constante, pero ya tenemos una representación bastante fiel de la señal. Ahí se ve de forma gráfica muy claramente qué es lo que estamos haciendo con la serie trigonométrica de Fourier. Estamos representando una señal periódica como suma de senos y cosenos de forma general. En este caso estamos sumando solo senos. ¿Sí? Yo creo que se logra una buena comprensión viendo todo esto de forma gráfica como lo acabamos de ver. Para cerrar entonces este ejercicio, fíjense que en la guía nosotros les hemos dejado esas gráficas. Acá están, ¿sí? Fíjense que tienen una gráfica para el desarrollo de la serie hasta n igual 10, ¿sí? Hasta n igual 10, que es esta que está acá, donde se ven cada uno de los términos arriba y abajo la sumatoria. Y acá abajo tienen hasta n igual 100, para que puedan ver cómo con mayor cantidad de términos la señal se va aproximando cada vez más a la señal original que queríamos representar.